En esta noche voy a leer Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. El versículo 1. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombre piadoso llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saludo y asolaba la iglesia y entrando casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba y en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iba por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime y escuchaba atentamente las cosas y que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había gran gozo y en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia y en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Por cuando creyeron a Felipe y que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba y atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí y este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí, Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de ellos, de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos
anunciaron el Evangelio hasta el versículo 25. Buenas noches, hermanos y hermanas. Estamos muy agradecidos en esta noche. Durante una semana y por la invitación de la Iglesia de Argentina y estuvimos. Y luego también estuvimos 2 días en Uruguay y hace poco tiempo y la Iglesia de Uruguay con gran esfuerzo compraron el terreno. Y entonces yo quería conocer, también quería escuchar cómo también Dios había trabajado en el corazón de los hermanos de Uruguay para conseguir el lugar, ellos cómo están trabajando y están luchando. O para nuestra vida de la fe, muy importante tener la comunicación. Y cuando nosotros estuvimos también en Ecuador hace poco tiempo, porque yo le decía al misionero de Ecuador, Diego, ¿por qué no invita al pastor Gabriel? Él tiene mucho testimonio, vamos a invitarlo. Y entonces, misionero Diego lo invitó y nosotros preparamos juntos y el retiro espiritual, también mientras nosotros teníamos la comunión y también el pastor Gabriel Kim, también yo quiero invitarle a ustedes que venga a Argentina. Por eso fuimos allí. También durante una semana estuvimos allí, nos testificaba cómo comenzó, cómo también Dios abrió la puerta, ese lugar. Había dificultades, pero Dios también cómo abría las puertas, cómo cuidaba. Yo creo que en segundo semestre en este año, el pastor Gabriel Kim va a venir a Perú para compartir su testimonio. Nosotros también vamos a recibir una bendición muy grande. A través de la comunión, nosotros podemos también conectar. Hermanos y hermanas, muy importante en nuestra vida, primero, la comunicación, ¿cierto? La comunicación. Primero, tener la comunicación, porque si no hay comunicación, ya difícil tener la comunión. Yo creo que entre ustedes, la pareja, tiene suficiente comunicación, ¿cierto? ¿Sí? Y entre pareja, creo que si yo tengo suficiente comunicación con mi esposo, con mi esposa, ¿sí? Levante su mano. No mira la cara de su esposo ya. Importante. Algunos jóvenes no se levantan mano, todavía no. Importante la comunicación, ¿cierto? Comunicación. Expresar cómo me siento, cómo está pasando en mí, la comunicación. Y luego ya puede tener la comunión, ¿cierto? Primero va a tener la comunicación y por eso, gracias a Dios, Dios nos ha permitido en la iglesia también compartir juntos, tener la comunión juntos. Es una bendición muy, muy grande. Sí, mire aquí, por favor, no necesita mirar ahora qué va a traer tantas cosas. Todo para usted vamos a compartir en esta noche. Y a través de la iglesia, gracias a Dios, Dios nos ha dado, y esa bendición, tener la comunión juntos. Abrir. La comunión verdadero, yo hice yo hice otro, no es.
yo le expliqué a los también ministros en una ciudad, hizo gran campaña evangelística. Entonces mucha gente venía. Entonces nosotros como testificamos, wow, esta vez nosotros hicimos la campaña, Dios nos ha bendecido mucho, gracias a Dios. Nosotros tenemos que aprender cómo vamos a expresar mi corazón. Misma palabra, misma situación usted puede expresar, pero depende de la expresión totalmente diferente. Un testimonio más superficial que es, yo hice Dios me bendijo mucho. Sí, eso es el testimonio. Pero nosotros aprendimos en esa manera, ya va a quedar muy superficial nuestra vida de la fe. Otros ministros, en esa semana, con Pastor Ricardo Talavera, la iglesia Sicuani hizo la campaña evangelística. ¿Ustedes habían ido alguna vez a Sicuani? Ay, tiene que conocer, sí. Yo quiero recomendarle a ustedes que ustedes un día vaya. Cuando vamos a Cusco, vamos a ir a Sicuani. La altura de la ciudad Sicuani sobre el nivel del mar, 3.600 metros, ¿cierto? Alto. Pero en el centro de ciudad de Sicuani, desde el cero viene agua, cristal. ¡Wow! Muy bonito, muy lindo. Y entonces, y yo vi, wow, cómo está. Diferentes ciudades, diferentes lugares. El pastor Ricardo Talavera, evangelista Alberto, me escribieron, pastor, estoy muy agradecido. Dios me dio la oportunidad de recibir el siervo. Hicimos esa campaña evangelística. ¿Cuántas personas llegaron a escuchar? Pero otra parte, me siento muy apenado. Yo hubiese tenido corazón más confianza en Dios, yo habría visto la mano de Dios más grande. Hermanos y hermanas, un testimonio más superficial que es, yo hice Dios me bendijo, nada más. Sí, esto es el testimonio. Usted hizo, usted recibió la bendición de Dios. Sí, esto es el testimonio. Pero otro testimonio más profundo de nuestra vida de la fe que es, no yo, no soy digno de ser. Eso es el testimonio. Tal vez otra iglesia y nosotros, ¿cuál es la diferencia? Otras iglesias, ejemplo, alguien ofrenda o alguien colabora. ¡Ah! Esta mañana, hermano, hermana, fulano, tal, nos ha colaborado, gloria a Dios. Yo creo que nosotros nunca hemos hecho. Porque nosotros creemos en Dios. Porque nuestra iglesia no depende de otra persona.
depende de Cristo, hemos venido hasta hoy. Y otra parte también, una gran diferencia, mientras nosotros en el camino de la fe, nosotros hemos aprendido, no yo, no soy de ser digno. Así nosotros. Por eso, Pastor Ricardo, evangelista Kawai, podía testificar, ¿cierto? Podía testificar. Hicimos esa campaña evangelística. Dios nos bendijo mucho. Gracias. Mayoría, nosotros testificamos así. Mayoría. Sí, nosotros preparamos así. Dios nos bendecía mucho. Pero cuando nosotros profundizamos más nuestra vida de la fe, pastor, yo hubiese tenido más la confianza de Dios. Yo habría ganado más personas por el Evangelio. Sí, ellos recibieron la bendición de Dios, pero otra parte no se establece sí mismo. ¿Quién establece en su vida? Cristo. ¿Me entiende? Amén. ¿Me entiende? Sí, algunos hermanos, está hablando español, hablando chino, Dios, no entiendo. Entonces, usted poco a poco va a practicar. Van a practicar. Ejemplo, un hermano, una hermana tiene un negocio. Entonces, algunos hermanos pueden testificar. Antes yo ganaba así, pero después de pasar el tiempo, Dios me ayudó. Yo comencé a vender en eso. Ahora sí, yo ganaba tanto. Estoy muy agradecido. Así usted puede testificar. Antes yo vivía muy pobre, ahora yo vivo muy bien. Gracias a Dios. Sí, esto es el testimonio. Pero si usted profundizará más de su vida de la fe, antes usted puede testificar. Yo hubiese tenido más confianza de Dios. Yo hubiese tenido más confianza de la iglesia. Yo habría tenido mucho más para servir a Dios. Ya, dos testimonios muy parecidos, pero el contenido es diferente. Uno es yo estoy establecido yo. Otro testimonio, no yo, Él me dio todo, Él me ofreció todo. Aparentemente muy parecido, pero el contenido es diferente. Por eso yo le explicaba y a los ministros, no quiero que simplemente que testifiquen. Nosotros hicimos la campaña. Dios nos bendijo, gracias a Dios. Porque el tiempo del testimonio no es tiempo de competencia. Dios nos bendijo tal ciudad. Nosotros también Dios nos bendijo. Nosotros tal lugar. No es eso. El testimonio, un obrero, una diaconisa, podría tener el testimonio. Recientemente Dios nos ha bendecido nuestra zona. Me siento muy apenado y agradecido. Yo hubiese escuchado más la palabra de la iglesia. La dirección del siervo habría tenido mucho más hermanos, nuestra familia, para anunciar el Evangelio. Entonces,
Y al final, usted va a reconocer, realmente yo necesito la gracia. Entonces, a través de la visita y el viaje hacia Argentina y Uruguay, nosotros también vimos la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, hoy en la noche leímos nosotros Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, el versículo 1, dice: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, Hechos capítulo 8 comienza la noticia muy triste, porque ya aquí está escrito, ¿no? Una gran persecución. En Jerusalén, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Ya, en Jerusalén había gran persecución. Muchos cristianos fueron esparcidos. Normalmente cuando nosotros pasamos ese tipo de situaciones, y la gente, ¿qué pensaría? Hasta aquí. Ya no podemos avanzar más. Así nosotros pensamos, ¿cierto? Sí, ya hasta aquí. No podemos avanzar más. Ellos también igual. Esta vez, también un misionero que está en Argentina, él también es chino, y él comentó, actualmente en China, un extranjero predica a los chinos, va a ser detenido de 2 a 5 años de la cárcel. Solamente un extranjero comparte la Biblia. Anciano Melgal de la iglesia de China invitaba a empresarios bolivianos, fueron a China para visitar las empresas. Y entonces, cuando ellos llegaron, los pastores de nuestra misión chinos llegaron al hotel predicando. En China no hay ningún problema un chino predicara a los extranjeros. Eso no hay ningún problema. Y hasta mismo chino está predicando a otro chino detenido 2 años de la cárcel. Imagínense un día, hermano Elia Ríos está predicando a los vecinos. La policía viene y lo detiene, manda a la casa grande, San Juan del Lurigancho. 2 años, ¿por qué? Él predicaba a los vecinos 2 años. Si eso pasaría, ¿qué haría? Y el hermano Jorge Martínez estaba predicando el mercado, ya viene la policía. Ya manda a la cárcel 5 años. 5 años por predica. Estaba predicando, detenido, lo mandaba 5 años. Eso no es fácil, difícil. Y están reunidos grupo más pequeño, y están compartiendo, están reunidos. Hermano, la persecución, aquí la Biblia dice, gran persecución, una gran persecución en Jerusalén. Y entonces, muchas personas todos fueron esparcidos. Todos fueron esparcidos por medio de esa persecución. Ya ellos fueron hasta Samaria.
Hermanos, hermanas, aquí en Hechos hay una lucha muy grande en Hechos. Hay una lucha que es, uno es una lucha, la voluntad de Dios. Otro es la justicia del hombre. Hay dos cosas chocan. La justicia de Dios, anunciar el evangelio hasta confines de la tierra. La voluntad de Dios, la justicia de Dios, llegar a ese evangelio hasta último lugar que llegara. Pero la justicia del hombre, los judíos, no. Ese evangelio solamente en Jerusalén. Este evangelio solamente para los judíos. No puede llegar a los gentiles. Dos cosas. Adentro de nosotros tenemos la dificultad. Nuestra dificultad no es la situación, no es la circunstancia. Nuestra dificultad, tenemos el prejuicio en nosotros. Yo soy así, muy difícil. Con todo respeto le voy a comentar. Esta vez cuando estuvimos en Argentina, una hermana joven se presentó. Ella estudiaba con la maestra de la música. Una joven, bajita. Ella muy parecía Lea, así. Así, no tan grande, no se ve así, se veía muy simple, una joven. Pero ella comenzó a cantar. Cuando ella cantaba, Dios mío, ¿qué es esto? Uy, parecía como Chuño, así es. Chuño. Este Chuño es que bendición de Dios, ¿cierto? Que tiene la capacidad para ayudar a la humanidad. Pero su olor, su forma, ¿cómo está? No tan agradable, ¿cierto? Pero en Perú hay secreto. Como los niños, ellos corren. Como ellos así pasan. Una joven. Ella se presentó. Y cuando yo la miraba, ¿qué va a salir de ella? Ella comenzó a cantar. Yo voy a conseguir el video, luego voy a mostrarle. Cuando ella cantaba, Dios, ¿qué sale adentro? A través de ella, Dios me enseñó. Yo no puedo evaluar solamente por la apariencia. Una joven bajita, parecía muy Lea en Génesis. Pero ella comenzó a cantar, todo el mundo estaba callado y estaba escuchando. ¡Wow! Así la gente nunca puede mirar la apariencia, nunca. Hermanos, en nuestra vida, cuando hay dificultades, ¿cómo puede salir? Usted tiene que botar su prejuicio. Génesis, aquí en Hechos, Hechos, hay choque. La justicia de Dios, anunciar el evangelio, pero la justicia del hombre, no. Ese evangelio único en Jerusalén para los judíos. Muy interesante. La voluntad de Dios para todo el mundo.
los discípulos de Cristo, no, para los judíos en Jerusalén. No quería despojarse, entonces Dios tenía que usar una manera u otra gran persecuciones. Así, por medio de gran persecución, ya esparcieron todo el mundo. Esparcieron todo el mundo. Hermanos y hermanas, cuando usted tuviera esa situación, ¿cómo haría? Por medio de esa gran persecución, todos fueron esparcidos. Ahora aquí, ya, capítulo 8, el versículo 3. 8:3. Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, los entregaba y en la cárcel. Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba. Imagino, esa noticia, todo está llegando a su casa. El versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ya una parte había gran persecución. Saulo está entrando, todo está arrastrando, deteniendo. Ahora, ya el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe, había un diácono. Felipe. Ay, sí, estaba hablando Felipe, sí, está, hermano Felipe también estaba. Felipe. Esta noche yo quiero compartir sobre diácono en la iglesia de Jerusalén. Felipe, él era un hombre visionario. Él tenía esa fe. Todo el mundo tenía miedo. No puede ir. No puede ir a Samaria. No. Eso es la tierra de la maldición. No, nosotros no tenemos contacto con ellos. No vamos a hablar con ellos. Así, los judíos que tenían ese corazón. Ya para comprender un momento, por favor, vamos a ver un momento. Y puede ver diapositivo, ¿sí? Hermanos, ahora nosotros estamos mirando esta pantalla, ¿cierto? Todavía la empresa nos ha prestado eso, no compramos. Nos prestó. ¿Por qué nos prestó? Para que su vista ya está acostumbrada. Un día, el gerente de la empresa, pastor, le presto. Mientras tanto le presto. Otro lugar me pide, yo voy a llevar. Mi preocupación ahora, cuando un día la empresa lo lleva, ya cuando pusimos proyector, pastor, no veo nada. Así vamos a hablar en eso. Y Jesús estaba conversando con una mujer samaritana, ¿cierto? La región Samaria, los judíos nunca entraban a ese lugar, nunca. Porque yo quisiera explicarle el trasfondo de Hechos capítulo 8, porque nosotros simplemente, Felipe fue a Samaria, ¿sí? Felipe fue a Callado, sí, así. Pero no es así. Nosotros tenemos que ver la región Samaria, ciudad Samaria, cómo funcionaba.
Los samaritanos son descendientes de la tribu de Efraín y Manases, hijo de José. Ya, Samaria. En el año antes de Cristo, 926, la tribu del norte se rebelaron contra el rey Roboam, hijo de Salomón. Primero de Reyes, capítulo 12, 1 al 33. De esta rebelión surgieron dos reinos, el de Israel, y en el norte con su capital en Siquem, y el de Judá, y en el sur con su capital en Jerusalén. En el siglo 6 antes de Cristo, el rey Omri y norte de Israel edifica la ciudad de Samaria. Primero de Reyes 16 al 23 al 24. Y en el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, el nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y entonces ya Israel se dividió, ¿cierto? Norte de Israel, sur de Judá. Pero en el año antes de Cristo, 740 años, los sirios conquistaron a las 10 tribus de Israel, porque el pueblo de Israel abandonaron su Dios, se desviaron. Por medio de eso, Dios envió los sirios. Con mucha crueldad, los sirios lo llevaron a todo su imperio, todos los varones, y luego trajeron los varones de Asiria a Israel para se casen. ¿Para qué? No hagan rebelde contra Siria. Y entonces, después de pasar estas situaciones, y entonces ya en lugar de las personas del pueblo de Israel que llevó cautiva para Asiria, el rey llevó pueblos paganos a vivir en aquella región de Israel, a todo el territorio, y llamó Samaria. Y para el pueblo de Israel, muy importante, la purificación de la sangre. Pero los sirios llegaban gran cantidad, se casaron con las mujeres de Israel. Segundo de Reyes 17:24, trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amad, de Sephavaim, y los puso en la ciudad de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades, ellos. Y a través de la mezcla, ya los judíos ya no querían saber nada, no querían aceptar. Y entonces, antes, Samaria solo era una pequeña ciudad que el rey Omri compró, pero después se vuelve una región, ya que el rey de Asiria decide llamar a toda la región Samaria. Imagínense. Ya el rey Omri compró por medio de 2 talentos, y luego, después de pasar 2 siglos, aproximadamente antes de nacer Cristo, 586, el rey Nabucodonosor, ahora rey de Babilonia, rey de Nabucodonosor II, tomó Judá,
se lleva cautiva a la gente hacia Babilonia. Primero, 200 años, norte de Israel fue destruido por los sirios. Luego 200 años y también los babilónicos, cuando llegaron, ellos destruyeron sur de Judea, todo lo llevaron. La gente inteligente, todo lo llevaron. Y luego, en el año antes de Cristo, 538, el imperio persa toma Babilonia, regresa a los judíos a Jerusalén por medio de rey Ciro, que gobernaba toda Persia en aquel tiempo. Ninguno imaginaba iba a ser destruido Babilonia. Babilonia hoy en día como los Estados Unidos. Nunca imaginaba. Pero un día Babilonia se cayó. Y luego los Persia. Así, Persia, ya, ellos entraron, rey Gran Ciro. Hermanos y hermanas, rey Gran Ciro, él pensaba, en este mundo, ¿por qué hay guerra? En este mundo, ¿por qué la gente tiene que morir? Y entonces el rey Ciro de Persia, él cómo estaba pensando, yo voy a unificar el mundo, solo por una nación, solo por un poder, para que la gente no pelea. El rey Gran Ciro, él buscaba un mundo seguro, un mundo sin guerra. Yo quiero ofrecer a la humanidad un mundo de paz. Así él tenía ese concepto. Y él lograba, pero en aquel momento ya mucha gente de Babilonia, imagínense ya, la gente fue llevado a Babilonia, luego 70 años se cayó, luego imperio Persia ingresó, y luego aquí en el año 444 antes de Cristo, Esdras va a Jerusalén por orden de rey Ciro para restaurar el templo de Salomón, pero encuentra todo Israel que se había contaminado. Esdras capítulo 1, el versículo 1 y 2, y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo y pregonar de palabra también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos y de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Imagínense, rey Ciro, rey de Persia, y él estaba escuchando hace 200 años a través del profeta Isaías, y estaba hablando sobre su nombre, y se emocionó. Sí, yo voy a apoyar. Verdaderamente, Dios verdadero, yo quiero apoyarle. Por eso, Esdras capítulo 9, el versículo 2 al 4. Cuando ya el pueblo de Israel salieron de Persia, cuando ellos llegaron a Jerusalén, ¿quién estaba gobernando ese lugar? ¿Quién era gobernador? La gente de Samaria. Así, los samaritanos, y estaban dirigiendo. Los de Judea, Jerusalén, se arrepienten, dejan sus mujeres, pero los de Samarianos no. En aquel momento, ya los samaritanos gobernaban. Si usted
leyeran Nehemías, Esdras, cuando Nehemías estaba luchando para levantar, recuperar el muro, ¿quién impedía? Los samaritanos, porque en aquel momento ellos estaban gobernando. Los samaritanos consideran que el monte Gerizim, y es el monte donde Abraham iba a ofrecer a Isaac, pero los judíos por la historia afirman que fue el monte Moría. Los samaritanos solo consideran a Moisés como único profeta de Dios. Los samaritanos, ellos se levantaban el templo de Dios en el monte Gerizim. Ellos decían: nosotros somos descendientes de Israel verdadero. Había muchos choques. A través de esas situaciones, no lo dejaron edificar el templo junto con ellos, se enojaron. Porque cuando Nehemías, y él llegó, nosotros también vamos a construir, somos descendientes. Y entonces Nehemías, ¿de qué está hablando? Nada que ver con nosotros, no vamos a permitir. Ahora los samaritanos construyeron su propio templo en donde presentan sus ofrendas a Dios, lo hace sobre el monte Gerizim. La población actual de samaritano y 800 dividido en su sagrado monte Gerizim y Jolón cerca de Tel Aviv, donde tiene su barrio llamado y Neve Pinhas. Todavía existe samaritanos. Ellos creían, nosotros realmente que tenemos templo. Los judíos no permitían, no aceptaban en eso. Ellos no permitían. Hermanos, a través de esas situaciones, y el pueblo de judío odiaba mucho a los samaritanos. Tenía un prejuicio: no podemos ir. Dios no ama a la gente de la Samaria. Felipe rompió ese prejuicio, él llegó a Samaria. Hoy en la noche, por favor, repite conmigo: yo soy Felipe. Yo creo que no cenaron. Entonces esta noche, yo soy Felipe. ¿Sí? Felipe. Una vez más. Yo soy Felipe. Yo soy Felipe. Sí, usted Felipe. Se llama José Felipe. Oscar Felipe. Para que usted confronta su prejuicio. Muy difícil. Hermano, es Felipe, así doble Felipe. Nosotros tenemos un prejuicio. No va a escuchar. Samaritano no va a escuchar. Samaritano no nos va a aceptar. Felipe no. Dios nos va a abrir la puerta. Yo voy a ir. Capítulo 8, el versículo 6. Capítulo 8, el versículo 6. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Esta noche yo quería compartir con usted. ¿Por qué usted no se puede ver la obra de Dios en su vida? Usted tiene un prejuicio. Dios no va a trabajar en Samaria. Menos samaritanos van a escuchar la palabra. La tierra maldita, el pueblo maldito, no van a escuchar. Ellos no tienen el corazón. Lamentablemente, estaba equivocado.
Cuando Felipe, cuando llegaba, el versículo 6, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, viendo las señales que hacía. En nuestra vida espiritual también, muchos hermanos, Dios no trabaja en mí. Dios no va a manifestar su poder. No, aquí me decía muy difícil. Hermano, no acepta esa voz. Felipe, él creía en la promesa de Dios. Aquí, Hechos capítulo 1, el versículo 8. 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Los apóstoles no creían. No vamos a ir a Samaria. No vamos a ir a Samaria. Así. Los apóstoles, ellos todo donde estaban, somos muy obedientes. Y entonces, ¿dónde está usted? En Jerusalén. En Jerusalén, usted está metido en Jerusalén. Somos obedientes. No podemos salir de Jerusalén. Todo está metido ¿dónde? En Jerusalén. Pero había un hombre rebelde. Se llamaba Felipe. Rebelde. Salió. Otro apóstol es que decía, Felipe, ¿dónde va? Voy a ir a Samaria. No, ¿para qué va? Samaritanos no van a escuchar. Desobediente. No podemos tener contacto con ellos. Ellos serán gentiles. Somos judíos. No podemos ir. Ay, pero yo quiero anunciar el evangelio. No, la promesa de Jesús nos habló, me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Yo quiero ir a Samaria. Mala interpretación. ¿Cómo puede ir? No puede ir. No, tú tienes que quedar aquí en Jerusalén. Él ya rompió. Él fue. Cuando él llegó, cuando él predicaba, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Hermanos, alrededor de la vida de usted, mucha gente está esperando. Solamente desde su corazón usted tiene tumbar esa idea. No, aquí nadie va a escuchar la palabra. No, aquí es imposible. No, muy difícil. ¿Cómo pasó ese límite? Felipe había visto. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. El versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Gran gozo en esa ciudad. Mucha gente. ¡Wow! Así. A través de Felipe, mucha gente escuchaba el evangelio. Y entonces ahora la iglesia de Jerusalén y estaba escuchando. ¿Cómo? Está escuchando. Al final, ¿quién llegaron para ver en eso? Ahora, el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Pedro a Juan, ya tiene que ir. Dice que hay un avivamiento. ¿Dónde? En Samaria. Tiene que ir. Juan y Pedro, ¿qué le parece? Cuando ellos van, el asunto era muy importante.
Tiene que ir Pedro, Juan para ver en Samaria. De verdad, recibieron la salvación. Entendieron el evangelio. No para tener el conflicto, ellos comenzaron a orar. Porque oraban para recibir el Espíritu Santo. Porque Felipe hubiese orado por ellos. Si hubiese recibido el Espíritu Santo por medio de Felipe, habría causado problemas. No, eso no es así. Por eso, especialmente ese asunto, a través de Juan y Pedro, llegaron a Samaria, veían, oraban por ellos, llegaron el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, esta noche yo quiero terminar. El Espíritu de Dios está dispuesto para trabajar en su vida. Amén. ¿Está de acuerdo? Levante su mano. Sí, el Espíritu de Dios está de acuerdo. ¿Alguien dejó su brazo en su casa? Tiene que creer. Tiene que creer. El Espíritu de Dios está dispuesto a trabajar en mi vida. Pero nosotros tenemos nuestro prejuicio. Samaria. Samaritano no. Otro lugar sí, Judea. Otro lugar, pero Samaria no. Samaria no puede. ¿Usted habían visto el gerente general de un canal de televisión de aquí Perú? ¿Sí? ¿No lo conocen? Él han venido, gerente general de un canal, a través de predicación del pastor Oxupac, nos ayudó a conectar. Yo le presenté en la Navidad. Tenemos un buen contenido, de verdad, buen contenido. ¿Qué tiene? Cantata navideña. ¿Me puede mandar poco? ¿Me puede permitir para transmitir? Sí. Por medio de esa oportunidad, él había escuchado 3 veces el evangelio. En Perú, lo invitamos a Colombia, 1 hora entera, el pastor Oxpac le explica. Y este año también él llegó. Él le comentó, pastor, ¿qué piensa sobre la educación de la mentalidad? Yo pienso, la educación de la mentalidad, el humano tiene problemas del pecado. Eso 1 hora le predicaba el pastor Oxupac a él. Él vino para hacer entrevista, pero escuché el evangelio otra vez 1 hora. Por eso ahora hay evento, actividad. Él viene, escucha. Otro ex congresista, ex ministro de defensa, también festival de la danza. También él vino por la invitación con su madre también escuchó el evangelio. Él vino, él es de Ayacucho. Gloria a Dios. Hermano, alrededor de usted, ay no, el gerente no va a escuchar el evangelio. Eso es su pensamiento, ¿no? Alrededor de usted, mucha gente tiene corazón dispuesto para escuchar. Hoy en la noche, a través de Hechos capítulo 8, compartimos sobre Felipe. Era un hombre de la fe. Él lo rompió su prejuicio y el Espíritu Santo cómo le respondió. Hermanos, hermana, esta noche el Espíritu de Dios le dice, usted es Felipe. Ya repite conmigo una vez. Yo soy Felipe. Ya mira por favor a ambos lados. Dígale, tú eres Felipe. Esta noche yo creo que para hermano Felipe Dios está. Felipe. No, pastor, en mi universidad, ¿quién va a escuchar aquí? No. Mucha gente
Quiere escuchar, aparentemente todo vive bien, aparentemente. Eso es la apariencia. Pastor en Gamarra, ¿quién va a escuchar? Anuncia el Evangelio, por favor. Anuncia el Evangelio. Felipe, él se confrontó. Su prejuicio. Todo el mundo. Felipe, no puede ir, no vaya. Él salió. Él llegó. Como la gente, corazón unido, unánime, estaba escuchando sinceramente. Alrededor de ustedes también. Mucha gente. ¿Dónde usted está? Por favor, anunciando el Evangelio. En el caso de hermano Locio, también estaba haciendo tratamiento. Así Cristo murió por ti. Ya no hay manera, tiene que hacer caso, ¿no? Ya, porque el doctor está haciendo. No hay otra opción, predicar el Evangelio. Imagínense, había un hermano peluquero. Y entonces mientras estaba, ¿no?, cortando el pelo, luego afeitando. Con un cuchillo está, Cristo murió por usted. Tiene que pensar bien, ¿está de acuerdo? Amén. Imagínense, con un cuchillo está, así que le parece, así. No, excelente, Él murió por mí. Usted también. Hospital, su trabajo, su barrio. Muchos lugares. Nunca piense, él no va a escuchar. Felipe lo rompió. Felipe entró a Samaria. Felipe predicaba gran cantidad. Estaba preparado. ¡Ay! ¿Por qué llegó tan tarde, Felipe? ¿Por qué ahora llegó? ¿Por qué no llegó antes? Tú eres malo, Felipe. No estoy hablando de hermano Felipe. En la Biblia. Eres malo, Felipe, porque llegó tarde. Y estaba esperando. Wow. Al final llegó Juan y Pedro, oraba. Llegaba el Espíritu Santo. Hubo gran avivamiento. El mes de julio, el mes de la evangelización. Hermano, nosotros sabemos aquí en la Iglesia Central, nuestra meta, 500 estudio bíblico. Amén. 500 estudio bíblico. Yo tengo estudio bíblico, levante su mano. Yo tengo personalmente. Yo tengo estudio bíblico. Alto, por favor. Estudio bíblico. Ya, desde la próxima semana, por favor, no diga estudio bíblico. Amiga, ¿quiere tomar un cafecito? Sí, eso es estudio bíblico, ya. Quiero invitar un almuerzo. Sí, ¿qué vamos a comer? Sí, ceviche. Ya. Estudio bíblico, no. Queremos almorzar juntos. Muy bien. Ya, eso es estudio bíblico. Mientras almorzando, ¿usted qué va a hacer? Compartir la palabra. Así es. Por eso, usted invita. Vecina, venga a mi casa para tomar un tecito. Sí, voy. Té. Tomar té, eso es estudio bíblico. Sí, tomando té para compartir la Biblia. Entonces, yo quiero que usted, por favor, todavía yo recuerdo, mi esposa y yo fuimos a un hermano, pastor, quiero invitar a un almuerzo. ¿Está bien? Restaurante del mercado fuimos. Hermano Damaso me decía, pastor, eso se llama cristal. Chicha, pero no le afecta. ¿Así? Clarito. Entonces, así, medio vaso. ¡Ay, dulce! Mientras estaba conversando, ¡ay, dulce! Una jarra. Era chicha de jarra. Así tomando, ¡ay, rico, dulce! Después de almorzar, mi esposa me dice, ¡mira tu cara! Es un pastor corrupto, está borracho. ¡Ay, me vuelvo loca! Después de visitar allí, yo quería visitar otra casa. Ya, un pastor borracho, ya vamos, ya. ¡Ay, me vuelvo loca! Así, ya vamos, ya. Mi esposa me llevaba a la casa. Yo llegué,
a la casa, ay, estoy cansado, ay, por la culpa de Damaso, ay. Porque Damaso me dice, no le afecta, pastor, eso casi agua clarito, pero agua muy dulce, ay, rico, dulce. Ay, pero de vez en cuando recuerdo esa chicha, esta para. El evangelio también igual, por favor. Como una copita de clarito. Ya, vamos a tomar un cafecito. Ay, sí, amiga, ya la próxima semana tomando un cafecito. ¿Qué vamos a hablar? Evangelio, evangelio. Mucha gente va a escuchar el evangelio. Hermano, 500 estudios bíblicos. En su trabajo, en su barrio, con su familia, invítelo. Una cena, un almuerzo, una vez por semana, predicar el evangelio. Felipe no tenía muchas cosas. Él no era apóstol, él no tenía mucha experiencia grande, pero él tenía fe. La palabra de Dios, así va a trabajar, sí o sí va a trabajar. Y él llegó, él comenzó a predicar y la palabra. Ya hoy compartimos hasta aquí. Oremos. Voy a orar.